Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o alguno otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó, y Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la sangre ni la carne, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera los poderes del infierno podrán vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Voy a quedar con Él, ok. Vente aquí. Aquí, un poquito más para allá. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de la verdad, espíritu de humildad, espíritu de unión familiar. Vamos a alejar al mal espíritu. Espíritu de adicciones, espíritu de confusión, espíritu de mentira, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bien, voy a pedirle a Maika por aquí y a Elisa, si nos hacen favor de estar con los niños más chiquitos de 5 años para abajo. Los niños de 5 años para abajo, los de 6 en adelante ya pueden estar aquí para que les pongan alguna actividad. Los vamos a extraer un ratito por hoy nada más, después les damos más instrucción a ustedes. Si encuentran algo allí de crayolas, pues pueden trabajar con ellos. Bien. Vamos a hacer un breve comentario de cada lectura del día de hoy. Voy a empezar así. Normalmente casi siempre me centro en el Evangelio y ahora sí que duro y a la cabeza, ¿verdad? Vamos allí sobre el Evangelio y nos centramos. Vamos a dedicarle, sin embargo, un buen tiempo al Evangelio, pero quería recoger un poco de la primera lectura, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Moisés, todo lo que tiene que ver con este pueblo de Israel que va poco a poco creciendo. Es como una avalancha, es como que comienza con un pedacito de nieve que comienza a rodar, y cuando cuerda pues ya es algo grandísimo. Así pasó con el pueblo de Dios, primero Abraham, Isaac, Jacob, y luego los 12 hijos y la ida a Egipto. Y bien, como veíamos aquí, dice que entre más oprimían al pueblo de Israel, más crecía, más se ponía robusto el pueblo de Dios. Es importante rescatar aquí esta parte de cómo Faraón, que viene siendo un signo o una figura de Satanás, pues quiere acabar con el pueblo de Dios y quiere ahora sí que mandar matar a los niños y quitarles la vida por una ocasión, y por una segunda ocasión trata de deshacerse de los niños. Todo esto pues con el fin de que el pueblo de Dios no creciera. En China hace unas décadas pues más bien era lo contrario, ¿verdad? Al parecer allí más bien a las
a las niñas eran las que mataban y a los niños los dejaban vivir porque el hombre pues, le daba más billete al pueblo chino. Y bueno, tantas cosas inhumanas que han estado pasando en China que el gobierno pues ha permitido y que ha hecho muchas atrocidades. Una de las últimas actualmente es la Biblia. Están haciendo su propia versión de la Biblia en China. En estos momentos que estamos hablando está ahorita los borradores de una nueva Biblia que tienen que leer los cristianos que quieran vivir allí en China. Entonces, siempre en la historia de la humanidad siempre se han levantado imperios que después son dictadores y quieren hacer pensar a la gente como ellos piensan, y cuando son grupos pequeños. Pues así pasó con Faraón en el tiempo de Moisés. Quiso hacer su plan y Moisés pues es salvado de las aguas. Dios de una manera providencial, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener fe que Dios cuando se propone algo, aunque la cosa esté difícil, Dios siempre nos da la mano. Y fue el caso de Moisés. Trataron de varias maneras a través de las parteras, pero eran mujeres temerosas de Dios. Y bueno, a través de ese primer intento, Moisés o los niños hebreos salieron adelante, y luego cuando quisieron echar a los niños al río, pues también, ¿verdad? Dios los sacó adelante. Yo creo que la enseñanza que podemos tomar de allí es que, como lo decía, cuando Dios se propone algo, cuando algo está en el plan de Dios, siempre y siempre nos dará la mano para salir adelante. Moisés será un signo también de Cristo, que es el salvado, mejor dicho, el salvador del mundo, y que finalmente va a liberar al pueblo de Israel. Y en este caso de Jesús, pues no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Bien, yendo un poco más hacia el Salmo del día de hoy, el Salmo nos habla de que nos hubieran tragado las aguas, nos hubiera sucedido esta situación si Dios no nos hubiera salvado. Ya las aguas nos llegaban hasta el cuello. Hay momentos en nuestra vida que pareciera que ya todo va a sucumbir. Y ese salmo pues es una realidad existencial que a todos nos puede ocurrir. Hay momentos en nuestra vida que ya no la vemos, no vemos lo duro sino lo tupido, y ese salmo nos narra claramente de que si no hubiera sido por Dios, la situación hubiera sido totalmente desastrosa. Dice, nos hubieran tragado vivos. El salmo es muy ilustrativo. Y termina diciendo que todo esto se lo debemos a Dios, que es creador de los cielos y de la tierra. Maker of heaven and earth. Es algo muy, muy impresionante. De hecho, esta frase yo la tomo mucho cuando voy a bendecir una casa o cuando voy a bendecir un carro, especialmente. Hago esta antífona donde dice, el Señor es el creador del cielo y de la tierra. El auxilio nos viene del nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hoy ustedes y yo, pues más nuestros hijos, asisten a las escuelas donde se trata a veces ya de buscar un ateísmo y desconocer a Dios. Y cuando no logran desconocerlo, al menos sí quieren ridiculizarlo, ¿verdad? Ese es el punto. Pero el primer intento de que Dios no existe, que todo está, la materia es eterna, aquí todo ha estado siempre. Y simplemente, miren, con el mínimo razonamiento filosófico nosotros los podemos destruir, porque de la nada no sale nada. Ustedes sumen 0 más 0, ¿qué les da? Les da 0, o sea, de la nada no sale nada. No puede existir. Si ustedes van el día de Navidad, cuando eran niños, ¿verdad? O en algún momento a recoger sus regalos ahí en el árbol, pues esos regalos fueron puestos por alguien. No pueden estar allí nada más. O sea, es tan sencillo el razonamiento que tuvo que haber alguien que creó los cielos y la tierra, y ese es Dios, Maker of heaven and earth, y nosotros creemos en Él y creemos que todo lo hizo con inteligencia, con un propósito.
Entonces el secreto de la vida es nosotros encontrar el propósito, el objetivo de nuestra vida en Dios, que Él es el que tiene el diseño, Él es el que tiene bien claro el plan, un plan sabio. Simplemente, ¿verdad? Muchas de nuestro organismo mismo se cura, se autocura. Cuando hay heridas, cuando hay situaciones que Dios mismo lo diseñó para autocurarse. Sí, a veces hay que revolcarse un rato y sufrir un momento, pero finalmente viene pues la liberación, la salvación, la sanación. Mucha gente hoy busca demasiado en los médicos, en medicamentos y todo, y finalmente pues los side effects a veces es más caro, como dicen allá en mi pueblo, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Es un dicho muy español que pues se quedó en muchas partes de Latinoamérica. Y así es, Dios nos da la salud, nos da la solución, especialmente a través de Jesucristo, su Hijo único, su Hijo amado, que a través de su sangre preciosa hemos sido salvados y redimidos. Entonces Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y con eso pues para nosotros es más que suficiente. Entonces cuando nos salgan que Él no existe, que Dios no existe, que es más difícil no creer en Dios cuando alguien tiene buena voluntad. En la segunda lectura de hoy, en Romanos capítulo 12, versículos 1 hasta el 8, San Pablo una y otra vez, quisiera decir algo más de Romanos. Esta carta a los Romanos es una carta bien importante, yo se la recomiendo. Sí es en algunos momentos un poquito difícil de entender, pero en otros es bastante clara. La mayoría de los debates y de los temas de fe están concentrados ahí en Romanos, la carta a los Romanos. Principalmente que el ser humano es pecador, es amado por Dios, es pecador, pero Dios le ha dado una vida nueva en Jesucristo. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero todos han sido invitados a reconocer a Jesucristo como su Señor, su Salvador. En los primeros 11 capítulos San Pablo nos trata de iluminar para que finalmente nos caiga el 20 de recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. Pero ya a partir del capítulo 12 sí nos dice, bueno, si ya aceptaron a Cristo, si ya creen en Él, dice, ya dejen su manera antigua de vivir, cambien su manera de pensar para que comiencen a pensar y a actuar ya como creyentes. Hoy en el mundo en que vivimos en un cristianismo, porque aquí ya no es propio de una sola iglesia, sino de prácticamente todas las iglesias, que se dice creer en Dios o decimos creer en Dios, pero seguimos actuando como vive la gente que no conoce a Dios. Y hay muchas maneras de comprobarlo, ¿verdad? Mucha gente sigue divirtiéndose, sigue viviendo, actuando como si no conociera a Dios. Decía uno de los santos padres, así, porque siempre ha habido música y todo, decía, en el siglo II, fíjense, estamos hablando de hace 18 siglos, dice, ¿cómo pueden escuchar este tipo de música si saben que Dios los ama? O sea, siempre ha habido música que degrada al ser humano. Es más, por ahí, yo no soy muy experto en eso, pero me ponían al tanto. Dice, hay música que degrada a la mujer, cantantes, cantautores y todo, y todavía las mujeres cantando la coro, ¿verdad? Diciendo, pues, entonces, ¿a quién de qué se trata esto, verdad? Entonces, uno no entiende si el ser humano de hoy está hueco o qué le está pasando, ¿verdad? Y bueno, hay una respuesta, pues el ser humano ciertamente vive bajo el poder del príncipe de este mundo, que es Satanás, que como que ciega la mente y pues no deja a las personas renovar su mente en Cristo. Por eso es que nosotros, San Pablo hoy nos invita, renueven su mente, renueven su manera de pensar y pónganse a vivir como Dios quiere. En la carta a los Romanos, a los Efesios, en esta parte ya práctica, porque San Pablo gasta mucho tiempo en una parte que se llama dogmática, que es decir, lo que somos en Cristo, lo bendecido que somos,
todo lo glorioso que somos en Cristo, pero la segunda parte es la parte ética o moral. Ahí ya se nos dice, bueno, si todo esto somos en Cristo, ahora ya pórtense pues como se deben de portar los hijos de Dios. Y nos da una serie de recomendaciones. La invitación hoy es eso, a no solamente creer en Cristo de dientes para afuera, sino creer con nuestra vida. Ahora es un proceso, yo lo entiendo. De hecho, también es yo lo he dicho, a veces algunas iglesias cristianas, y no solo iglesias cristianas en general, sino también algunas partes de las iglesias católicas, a veces se predica más un gospel prosperity, casi nomás lo bonito, lo bueno y todo lo que te va a ir bien de Dios, pero no te van a hablar de la conversión, del arrepentimiento, de que tienes que confesar tus pecados delante de Dios, de que tienes que arrepentirte, de que tienes que cambiar. Y pocas iglesias, cada vez es menos las iglesias que hablan de esto, de lo que es el camino angosto. Hay un camino ancho donde va el 90 y tantos %, y hay un camino angosto donde el que quiere caminar. Una vez me decía alguien, aquí mismo en estas bancas de por aquí, vinieron a ayudarme algunas cosas del sonido y todo eso. Gente buena, yo no digo que sea mala, es gente muy buena. Y dice la esposa al esposo, oye, pues vente aquí a esta iglesia, aquí sí puedes tomar, aquí sí puedes bailar, puedes hacer todo lo que tú quieras aquí. En las iglesias católicas se puede hacer eso. Y le dije, mire, el evangelio es para la iglesia ortodoxa, para el protestante, para metodista, para todas. Más bien depende de cada quien, porque aquí ya no es tanto de iglesia, sino de las personas que realmente quieran convertirse. Porque hay gente que dice, no, ahí en esa iglesia sí son esto y son aquello. No es cuestión de iglesias, es cuestión de personas. Ni tampoco es cuestión de países, porque a veces están, no, que los argentinos así, que los cubanos asá, que los mexicanos allá, etcétera. No dije venezolanos, aquí lo tenía bien cerca, pero no es cuestión de naciones, más bien es cuestión de una conversión, de ser seres humanos nobles y seres humanos abiertos a la palabra de Dios. Para que también ojalá nosotros no probamos mucho de que así son tal gente. O fíjense, ahí en México también, las regiones, no, es que así son los de tal región. Es una de las cosas que tendríamos que tratar de desterrar. Pero bueno, lo más importante aquí sería rescatar esta parte de la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Es un proceso, hay procesos más rápidos, hay procesos más lentos, pero finalmente lo que Dios quiere es que todos estemos ya en camino, en una conversión continua. Ahora que he estado haciendo el estudio del Apocalipsis, ojalá me estén siguiendo por allí, continuamente se nos invita a la conversión, continuamente se nos invita a dejar la vida de mentira, de falsedad, y continuamente se nos ofrece el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y se nos ofrece pues el árbol de la vida, porque solamente aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida podrán entrar al reino de Dios. Utiliza términos bien fuertes el Apocalipsis, ni los perros, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni utiliza una palabra farmacoi, ahí viene la palabra farmacia, farmaquía, y la liga mucho con la hechicería, y básicamente es la cuestión de las drogas. De hecho, anteriormente las farmacias se llamaban droguerías, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, ahí está, y da una lista grande. Nada impuro entrará a la Nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que pues tener mucha sinceridad y humildad. Nadie es perfecto, y eso que nos quede claro, empezando por mí que estoy hablando. Más bien lo que sí nos compete es tener una actitud de arrepentimiento continuo y proponerse a no caer. Y bueno, el Espíritu Santo nos revela todo esto, porque si nosotros no nos revela el Espíritu Santo, nosotros pensamos que estamos haciendo el bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Por eso ya, para cerrar con broche de oro, con el Evangelio de hoy, Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne,
sino te lo ha revelado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que puedas tú dar ese paso de conversión, de reconocer a Cristo como el centro de tu vida y que experimentes la alegría verdadera, la paz verdadera. Esa paz que buscamos, esa alegría plena que buscamos, pues solamente en Cristo. Estamos en un proceso de conversión continua y ya lo decía, a mí en lo personal, será que lo he vivido no solo en carne propia, sino muy cercano, cuando la gente dice, no, yo antes era esto, era lo otro, era un pecador, era esto, y ahora soy una blanca palomita, yo le digo, discúlpame, pero no, más bien estás en un proceso, ¿verdad? Nadie puede decir que ya es un santo o una santa, no. Más bien estamos en un proceso de conversión. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine el Espíritu Santo para reconocer a Cristo. Jesús está hablando con los discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que por allí eres un personaje, un gran maestro. Hoy en día también asistimos al mismo escenario. Mucha gente ubica a Cristo, lo reconoce. Por ejemplo, el Islam dicen, sí, Jesucristo es un gran profeta, hijo de Miriam, le dicen ellos a María, Miriam. Y pues sí reconocemos que Dios le habló, etcétera, pero dicen ellos que Mahoma es el mero, el profeta ya final. En fin, lo reconocen como un profeta. Otras religiones, como un gran maestro lleno de sabiduría, un gran rabí. Los hippies dicen que fue el primer hippie, ¿verdad? Con el pelo largo y toda la cosa, y amor y paz. Por ahí en los años 70, 80 y brincó hasta este milenio, todavía hay fotografías ahí de Jesús así tipo ajipado ahí. Y dice, se busca, están buenas las canciones, creo que, no sé si se busca, no sé si quién fue el Puma el que cantó esta. No me acuerdo bien, pero esa canción de Se Busca se pegaba en esa fotografía de Jesús así como hippie, ¿verdad? Y bueno, la canción no estaba mal porque habla de ese Jesús de Nazaret, pero finalmente sí lo descubre como hijo de Dios, que es a lo que yo voy. Aunque hoy en día se promueva Jesús, no siempre se llega al punto importante que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor de la historia, el que viene finalmente a traer la salud, la solución. Ni los políticos ni muchas opciones van a darnos la seguridad, solamente Cristo. Pues agradezcamos a Dios Padre que nos ha dado en Jesús esta salvación. Quería decir algo más para los que estén un poquito enterados de esto. Hoy en día también pues hay muchos gente metida en cuestiones parapsicológicas y de la nueva era, y dicen que Jesús fue el primer Rosacruz, el primer gurú que curaba así, y por eso hoy en día lo tienen como modelo ese tipo de iglesias. Hay una iglesia por allí de la cientología. Tom Cruise es uno de los que promueven esta iglesia y otros más por ahí, artistas que ganan mucho dinero. Y bueno, solamente lo tienen como alguien que tenía poderes, pero no alguien que vino a salvar al mundo y que exige también, como dice Jesús, toda nuestro sí, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, Jesús lo pide todo, no pide poquito, no pide nada, o todo o nada. Vamos a terminar agradeciendo a Dios y pidiéndole que nos ayude a todos, ustedes y a mí, a ir entrando en este proceso de conversión continua para experimentar esa gozo, esa alegría, esa paz, que finalmente es lo que buscamos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.